Hoy los radicales lo invitamos para que nos hable de la Argentina y el futuro. Lo recibimos con este aplauso, Fabio Ketlas. Buen día, gracias a todos, gracias al senador Sanz que nos convoca hoy para hablar del futuro y de alguna manera traer a este lugar temas que no están tan pegados a la coyuntura en la agenda pública. Es una oportunidad que valoro mucho y quiero agradecer muy especialmente. Como ustedes saben, vivimos en un país que nació discutiendo su modelo territorial. La pelea entre federales y unitarios no se limitaba a una pelea por la forma de gobierno. Anidaba atrás de las partes en su espíritu la idea de un país equilibrado, de un país cohesionado. El federalismo, que como ustedes saben es el autogobierno relativo, tenía como sentido organizar ese país cohesionado. En estos 2 siglos hemos fracasado y es importante saber cómo llegamos hasta aquí, porque hay una regla de oro de las políticas públicas que no podemos omitir. Quien no comprende un fenómeno no puede resolverlo. Tenemos que entender cómo hemos construido este país paradojal que combina enormes espacios vacíos y en algún sentido también abandonados y desaprovechados, con una megalópolis que cada vez más recurrentemente nos pone en evidencia las incapacidades del sistema político para gobernarla. Eso es el desafío que tenemos hoy. ¿Y cuál es la explicación histórica que tenemos? Sabemos que este territorio, que no tiene en sí la culpa del problema, ¿no? Esto me hace acordar a la canción de Quilapayuna, aquella que decía que culpa tiene el tomate, ¿no? El territorio solo evidencia nuestros desatinos. El territorio se organizó en 2 momentos históricos, principalmente. El primero fue el ciclo agroexportador. El ciclo agroexportador, 1880-1930, claramente determinó 2 niveles de dinamismo económico distinto en la Argentina. Las regiones que se integraban al mercado mundial con un dinamismo y las regiones que no se integraban al mercado mundial con otro dinamismo. Pasaron 3 cosas que impactaron de lleno en el orden territorial. Un fenómeno de inmigración masiva, pero que el 80% de la misma se concentró en la región pampeana. Argentina diseñó sus inversiones públicas orientadas a esa integración mundial. El caso típico es la red ferroviaria. Y se urbanizó muy rápidamente, producto también de la eficiencia agraria y de otros fenómenos aledaños. La Argentina fue un país tempranamente urbano. Cuando se cambia de ciclo y se pasa al ciclo de industrialización sustitutiva, 1930 hasta la crisis del petróleo más o menos, como el proceso de industrialización la Argentina lo hizo sin una reflexión territorial específica, la propia lógica de la industrialización, la necesidad de economías de escala, la ventaja de la aglomeración para disponer de recursos, terminó de desbalancear ese mapa. Las pocas políticas compensatorias que hemos llevado adelante las diseñamos mal, fueron pobres, sus resultados por supuesto también fueron pobres, en el mejor de los casos y en algunos casos también controversiales. Esto parece historia, pero yo lo quiero unir con hoy porque hoy pasan cosas en materia de políticas públicas que siguen condicionando nuestra organización territorial.
El modelo fiscal argentino, que detrae recursos de algunos lugares para ponerlos en otros, es un vector territorial fuertísimo. La política de servicio público sofisticado, el caso típico es el de las universidades públicas. Si uno georreferencia dónde están las universidades públicas, puede determinar vectores de desarrollo territorial. ¿Cómo organizamos nuestra política de inversión pública? Si es por planes o aleatoriamente conforme al que se tienen dos niveles de gobierno. Es un vector territorial. ¿Cómo se organizan los flujos financieros? Ustedes tienen que saber que la Argentina tiene regiones ahorradoras netas y regiones gastadoras netas. Y si el modelo macroeconómico solo estimula el consumo, es obvio que las regiones metropolitanas van a tener una dinámica de crecimiento mayor que el resto del país. Así llegamos hasta aquí. Esto es una trampa territorial que condiciona la calidad de vida de los argentinos y la calidad democrática. El proceso de conurbanización de la política argentina y el chantaje a que está sometida la política argentina tiene que ver con esta dinámica territorial. Pero no es irreversible. Podemos generacionalmente tomar aquella frase de Alberdi que decía gobernar es poblar y modestamente sugerir mejorarla con gobernar es poblar bien. Y ese es el desafío que tenemos que asumir. Tomo palabras del doctor Terraño, que lo tengo aquí frente a mi vista, cuando decía: en un libro emblemático para nuestra generación, el futuro no es una prórroga del presente. Mientras a nosotros como argentinos nos sucede eso, tienen que saber que el planeta está viviendo una violenta reconfiguración territorial, con procesos de integración y desintegración económica que arrastran localizaciones de empresas, producen urbanizaciones masivas, empujan a las migraciones. Eso se está viviendo con una intensidad nunca vista en la historia de la humanidad. Y tienen que saber que si bien todos esos fenómenos que a veces aparecen en los diarios y nos sorprenden, son nada al lado del fenómeno que circula por debajo, que el gran vector que organiza el territorio a escala planetaria hoy es la información. Y disponer de información de forma barata y económica en cualquier lugar del planeta es lo que está permitiendo la reconfiguración de las plataformas económicas. Por eso, la economía postindustrial y en especial la economía del conocimiento premia mucho a las sociedades que permiten fluir la información de calidad. Y ese fluir depende de la educación de su gente, de la calidad de las estadísticas, de la transparencia del gobierno, de la calidad del sector público. Son las infraestructuras muchas veces intangibles de la economía futura. Entonces tenemos dos situaciones. Nuestra herencia de organización territorial conflictual y compleja y nuestra oportunidad actual. Argentina puede hacer mucho por resolver esto, no solo porque dispone de espacios de vacancia, una larga tradición de recepción de inmigrantes sin conflictos, un cambio de precios relativos que nos permitiría reorganizar el territorio y también financiar las infraestructuras que necesitamos, de disponer una calidad gubernamental como nos merecemos. Pero para que todo eso ocurra, este tema primero debe entrar en la agenda pública, porque no se va a resolver si no es asumido en la agenda pública. Y la pregunta que uno se hace es ¿quién lo puede asumir? El único que puede asumir debe ser asumido por toda la población
debe ser pensado como un problema que trascienda el día a día, pero se requiere de un partido nacional que lleve adelante esta agenda, porque si no el riesgo es pensar esto como una cuestión de suma cero. Repensar el territorio a escala federal requiere de un partido nacional que priorice el modo de organización del territorio. Y ese partido, obviamente, en mi modo de ver, es el radicalismo. Y aunque todo esto nos pueda parecer muy loco, nos pueda parecer muy lejano, tenemos que saber que heredamos una tradición política que ya asumió grandes desafíos y los ha resuelto. Nosotros, con las macanas que nos hemos mandado, fuimos protagonistas importantes del siglo XX, sabemos que le hemos legado al país desafíos de significación, donde radicales han protagonizado, o directamente el radicalismo ha protagonizado, la resolución de problemas que hasta el día antes parecían irresolubles. Hablemos de la lucha por el sufragio universal, la reforma del 18, la construcción de YPF, el artículo 14 bis, el juicio a las juntas. La pregunta que debemos hacernos es cuál es el desafío que el radicalismo le va a ofrecer a la sociedad argentina a resolver en el siglo XXI. No podemos vivir de la gloria de lo hecho. Y nosotros tenemos que plantear que esta Argentina futura debe resolver su orden territorial. Si de verdad, como dice el manifiesto del 18, queremos que ciudadanos de una república libre integren este país, si queremos que todos los ciudadanos de una república libre, precisamos reconfigurar el hábitat de esos ciudadanos. Ni este orden territorial, ni nuestras ciudades nos dan garantía para vivir con dignidad y decoro. Este es un debate humanista y de primer orden para un partido democrático. Muchas gracias.